Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor pulsa el botón de suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, mecenas o donar una pequeña cantidad utilizando el enlace en la caja de descripción. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. El profesor Marandi enseña en la Universidad de Teherán, en Irán. Profesor Marandi, bienvenido a Tembo, India y la Izquierda Global. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar en tu programa. Si no me equivoco, usted formó parte de la delegación iraní en Islamabad durante la primera ronda de conversaciones con los representantes estadounidenses. ¿Podría contarnos su experiencia como miembro de esa delegación y por qué fracasaron las conversaciones? Bueno, desde el principio, cuando salimos de Irán, Teherán, en el aeropuerto, en el avión, y cuando llegamos al hotel, todos aquellos con los que hablé en la delegación eran escépticos. No creían que hubiera muchas posibilidades de alcanzar ningún acuerdo. La razón eran las experiencias pasadas con Estados Unidos. Antes de la guerra de 12 días, negociamos, pero ellos estaban conspirando para iniciar una guerra. Luego, antes de esta guerra, estábamos negociando de nuevo. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán dijo que había un progreso significativo, y entonces lanzaron la guerra. Así que los iraníes eran escépticos. Por supuesto, las Fuerzas Armadas iraníes se estaban preparando para la guerra, igual que antes de la guerra de 12 días y de esta. Quiero decir, ese mito persistente de que Irán fue tomado por sorpresa no es cierto. En aquel momento Irán sabía que algo estaba ocurriendo. No sabía exactamente qué día ni a qué hora, pero esperaban más. Quizás los tomaron por sorpresa el primer día, en el sentido de que calcularon mal qué sería atacado y cuándo, pero sabían que algo iba a suceder. En cualquier caso, esta vez las Fuerzas Armadas iraníes están, por supuesto, trabajando día y noche para prepararse para la siguiente fase de una posible guerra, que creo que es muy probable. Así que, cuando fueron allí y comenzaron a negociar y las conversaciones fracasaron, nadie se sorprendió. Durante las conversaciones, en realidad empezaron de forma algo positiva y continuaron siendo más o menos positivas a lo largo del día. Pero luego, hacia el final de las negociaciones del primer día, los estadounidenses cambiaron repentinamente su postura y adoptaron una posición muy dura, lo cual fue sorprendente en el sentido de que el cambio fue tan repentino, no porque Irán tuviera expectativas previas, como ya he dicho. Y entonces, de repente, Vance, en plena noche, aunque se suponía que las conversaciones continuarían por la mañana, se marchó. Difundió esta historia sobre un arma maravillosa que es falsa. Lo sabemos por Joe Kent y su carta de dimisión, un oficial de contrainteligencia de muy alto rango, de hecho el de más alto rango en Estados Unidos. Dijo que Irán no estaba desarrollando un arma nuclear. Luego Vance dijo, bueno, Irán no aceptó nuestras exigencias, así que nos vamos. Por supuesto, Estados Unidos no ganó la guerra y no puede esperar que Irán acepte las exigencias estadounidenses. Lo que no han conseguido en la guerra, desde luego no podrán conseguirlo en la mesa de negociación. Lo interesante fue que durante las negociaciones, la parte iraní no llamó ni una sola vez a Teherán. El jefe negociador, el presidente del parlamento, el doctor Ghalibaf, había mantenido una larga conversación previa con el líder, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y luego acudió preparado para negociar con su equipo. Pero Vance estaba rodeado, por supuesto, de dos partidarios de Israel ante todo, uno a su derecha y otro a su izquierda, Witkoff y Kushner. Más importante aún, estaba constantemente haciendo llamadas telefónicas y era evidente que no tenía autoridad. Todo aquello fue una farsa. Una de las personas a las que llamó, y todos eran partidarios de Israel ante todo, fue Netanyahu.
Netanyahu. And Netanyahu did say this. He said that Vance would report to me. Y Netanyahu dijo esto. Dijo que Vance le rendiría cuentas, lo cual me pareció bastante sorprendente. Que el primer ministro de esta pequeña colonia insignificante dijera que el vicepresidente de Estados Unidos le rinde cuentas. Pero supongo que decir la verdad de vez en cuando es inevitable. En cualquier caso, creo que por eso fracasaron las negociaciones, porque el lobby sionista y el régimen israelí querían que fracasaran. También podemos llegar a la misma conclusión a partir de Joe Kent, quien dijo que esta guerra surgió por los intereses del lobby sionista y del régimen israelí. Dijo en muchas ocasiones que esta guerra no responde a los intereses de Estados Unidos. Así que también se puede concluir que estas negociaciones fracasarían por las mismas razones. Aquí no hay nada nuevo, pero ya sabes, igual que antes de la guerra de 12 días y antes de esta guerra, la guerra del Ramadán, la guerra de unos 40 días, en esta perspectiva de la guerra, los iraníes acudieron a la mesa de negociaciones en las 3 ocasiones. La guerra de 12 días, esta guerra y ahora, por 2 razones. Una es ver si puede haber una solución razonable. Obviamente, eso es un tema, aunque en las 3 ocasiones fueron muy escépticos. Pero siempre intentas ver si algo es posible. Quizá en algún momento Trump decida que realmente necesita una vía de salida para que se le pueda ofrecer esa oportunidad. Pero la razón principal fue que Irán quería que la comunidad internacional y el pueblo iraní vieran que estábamos dispuestos a resolver esta crisis. Si no hubiéramos ido, entonces algunas personas, ya sabes, de los medios occidentales controlados por la clase Epstein, habrían intentado echarle la culpa a Irán, aunque fueron ellos quienes iniciaron la agresión, el asesinato y la destrucción. Habrían dicho, bueno, si Irán hubiera negociado, esto podría haberse evitado. Así que para evitar que surgiera esa narrativa, en las 3 ocasiones Irán participó. Y creo que tuvo un efecto enorme, porque creo que tú también lo notas, y la gente en otros lugares lo nota, que en todo el mundo la opinión pública apoya a Irán y al eje de la resistencia. Y la opinión pública se ha vuelto en contra de Estados Unidos, sus aliados, sus representantes y el régimen sionista. Esto es extraordinario, porque durante 47 años la narrativa anti-iraní siempre ha sido muy dominante, muy eficaz, y ahora todo eso se está desmoronando. Ya te puse ese ejemplo antes, creo, del libro Going to Tehran, si no me equivoco. Dije que es un buen libro para que la gente lo lea, de Flint y Hillary Leverett. Trata sobre su experiencia como altos funcionarios de la Casa Blanca. Eran altos cargos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Cuando escribieron Going to Tehran, fueron atacados por todos en la clase política estadounidense. Pero ahora creo que está quedando claro que estaban completamente reivindicados. Si los analistas estadounidenses hubieran leído su libro y reflexionado, si en lugar de escuchar a los sionistas hubieran sido objetivos respecto a lo que dice el libro y sobre la historia pasada de la relación entre Estados Unidos e Irán, no estaríamos en esta situación. La opinión pública en aquel entonces en Estados Unidos y en todo el mundo era muy diferente de lo que es hoy. Así que creo que el hecho de que Irán haya acudido a la mesa de negociación es algo positivo. Pero al final del día, y me estoy alejando un poco de las preguntas, esta guerra no ha terminado, y estamos llegando a un punto muy crítico en los próximos días y semanas. Me impresionó mucho el contraste entre las delegaciones y la forma en que se comportaron. En el lado iraní teníamos al Dr. Galivov, al Dr. Araksi y a otros doctores, personas que conocen no solo su propio país, sino también culturas de todo el mundo. Y luego en el otro lado, Kushner, Witkoff, padres del sector inmobiliario, tipos mafiosos, estafadores, capitalistas de riesgo, J.D. Vance y así sucesivamente. Y como dijiste, no tenían autoridad. Quiero decir, J.D. Vance, en una entrevista con la prensa,
le dijo a uno de sus periodistas elegidos a dedo que estamos constantemente haciendo. Porque la pregunta era, ¿habló con el presidente Trump durante la entrevista? Por supuesto, ya sabes, ese tipo de pregunta servil. Pero J.D. Vance dijo que están en contacto constante con el presidente Trump, al igual que el secretario Pompeo y Pete Hegseth, entre otros. También mencionó a Scott Bessent. Por supuesto, no mencionó a Netanyahu, ni quizá a Lindsey Graham y otros sionistas. Pero el punto que intento destacar aquí es lo impotentes o lo poco representativos que eran los representantes de Estados Unidos y lo ignorantes que resultaban. Menciono esto porque durante años y décadas la propaganda ha sostenido que los estadounidenses están bien educados y conocen el mundo, lo cual no es cierto. Y luego afirman ser una democracia, una representativa. Pero si realmente fueran representativos, deberían tener el poder, lo cual claramente no es el caso. Yes, the three men on the Iranian side. Sí, los 3 hombres del lado iraní tenían doctorado. El doctor Galibov, que también era general, fue comandante en la guerra, tiene un doctorado y es profesor asociado en la Universidad de Teherán. El doctor Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, también tiene un doctorado. Y el doctor Hadi Bagheri, que dirigió las negociaciones nucleares hace 4 años, es el subdirector del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y el adjunto para Relaciones Internacionales. Él también tiene un doctorado y enseña en una universidad de Teherán. Ese es el lado iraní. Y el otro lado es, por supuesto, como usted señaló. Y luego la delegación iraní, cuando hablaban entre ellos, tenía a sus expertos en la sala de al lado para consultar. Pero los estadounidenses, aunque tenían, por lo que tengo entendido, una delegación mucho más grande que la iraní, el jefe de la delegación, el vicepresidente de Estados Unidos, no tenía absolutamente ninguna autoridad. Y de nuevo, cuando Netanyahu dice, él me rinde cuentas, uno pensaría que habría indignación en todos los medios occidentales por el mero hecho de que usara ese lenguaje. Pero ni siquiera se menciona en los medios occidentales, porque todo el conjunto de los medios occidentales tradicionales está controlado por la clase Epstein, controlado por la oligarquía sionista. Así que obviamente los estadounidenses de a pie no van a recibir nada de eso, y la gente de todo el mundo que pierde el tiempo viendo CNN tampoco. Porque incluso los oponentes de Trump dentro de la clase dirigente, ya sean los dueños de The Guardian, The New York Times u otros medios, cuando se trata del imperio, todos están en el mismo barco. Todos antagonizarán a Irán. Todos intentarán culpar a Irán. Pueden atacar a Trump. Pueden decir que ha estropeado la guerra, que ha hecho un trabajo terrible o que ha calculado mal, pero aún así cumplirán su papel de demonizar a Irán. Ya sabes, toda esa historia sobre decenas de miles de manifestantes pacíficos siendo masacrados en las calles era completamente una noticia falsa. Todo fue promovido por los medios occidentales en su conjunto para preparar la guerra, para preparar el terreno para esos ataques genocidas. ¿Ves todo eso? Ya sabes, mientras Beirut y Líbano están siendo bombardeados sin descanso cada día, están llevando a cabo un genocidio y una limpieza étnica allí. ¿Alguien ve a los medios occidentales escandalizarse? Por supuesto que no. Cada día están masacrando a palestinos en Gaza. ¿Vemos alguna indignación en Occidente? No. Miran hacia otro lado. Así que cuando Netanyahu dice las cosas más escandalosas sobre cómo el vicepresidente de Estados Unidos, creo que dijo que le informa constantemente, no deberías esperar que los medios occidentales lo señalen, porque él es el jefe. Volviendo a lo que dijo Joe Kent, menciono mucho a Joe Kent, no porque haya revelado algo que tú, yo o tus espectadores no supiéramos ya. Todos lo hemos sabido durante años. Pero el hecho de que viniera desde dentro del sistema, de un funcionario de tan alto rango, creo que básicamente refuerza nuestro argumento.
Los medios occidentales también han intentado por todos los medios ocultar los crímenes de su clase en MINAB. Quería preguntarle, ya que usted también formó parte de delegaciones anteriormente, antes o durante el JCPOA, ¿cuál era el ambiente en esta ocasión? Leí un informe que decía que en el vuelo que tomó la delegación figuraban los nombres de las chicas que fueron martirizadas o asesinadas en MINAB. Por supuesto, los medios occidentales han intentado ocultar esos crímenes y el sentimiento que los rodea. Mi pregunta, profesor, es, ¿cuál era el sentimiento que llevaba consigo la delegación? Porque desde hace un tiempo existe la idea de que las delegaciones iraníes son demasiado amables, que a veces son demasiado bondadosas, que no tratan a la otra parte como a un enemigo. ¿Cuál fue el ambiente esta vez y cambió algo? In general, well, you're right. Contrary to Western En propaganda, general, bueno, tienes razón. Contrariamente a la propaganda occidental, según la cual ellos son civilizados y nosotros no lo somos, nuestros diplomáticos y nuestras delegaciones son, al igual que nuestro propio pueblo, mucho más civilizados que ellos y mucho más educados. Muchos consideran eso un defecto. Ahora bien, eso es discutible, pero es un hecho. Tienes toda la razón. La delegación y el propio vuelo fueron llamados extraoficialmente, o quizá oficialmente, MINAB 168, por los niños masacrados. Los 168 alumnos de primaria que fueron asesinados en Estados Unidos. elementary school kids who were intentionally murdered by the Americans. There's no doubt in my mind, no doubt in the minds of No tengo ninguna duda, y los iraníes tampoco, de que esta fue la primera oleada de ataques. Tuvieron meses, si no años, para evaluar el objetivo, y todos los objetivos de la primera oleada fueron cuidadosamente seleccionados. En las semanas siguientes, durante una guerra, si alguien dice, necesitamos un nuevo objetivo, y un oficial se apresura a encontrar algo y comete un error, eso es plausible. Pero en este caso, no lo es. Era una escuela conocida. Aparece en todos los mapas y también en todas las aplicaciones. Y por supuesto, muchos de los niños eran hijos de oficiales militares. Se cree que estos niños fueron atacados específicamente para dar una lección al ejército iraní. Y por supuesto, no fueron solo los 168 niños que murieron en esa escuela, sino también sus profesores, el personal escolar y muchos otros niños y personas en todo el país. También fueron asesinados durante esos 40 días. Pero fue algo simbólico, y creo que también fue un recordatorio para la propia delegación de que tenían la responsabilidad de defender a esos niños, de proteger al país y de no permitir que Estados Unidos o el régimen sionista se beneficiaran de sus crímenes. Un punto importante, creo, fue que la única razón por la que Estados Unidos aceptó un alto el fuego fue porque acordó utilizar el plan de 10 puntos de Irán como marco, aunque más tarde, según la portavoz de la Casa Blanca, dijeron que lo habían tirado a la basura. Eso demuestra que Estados Unidos es completamente poco fiable, pero cuando lo aceptaron inicialmente, creo que fue una señal de que reconocían que habían perdido la guerra. Fueron ellos quienes buscaron el alto el fuego, igual que durante la guerra de 12 días. No fue Irán quien lo buscó. Así que la delegación sabía que tenía la ventaja, militar y por supuesto moral. Y básicamente por eso Estados Unidos se retiró. Como hacen los imperios, formularon exigencias, y esas exigencias no iban a cumplirse. Y una de las cosas sobre Estados Unidos, y esto es algo que creo que algunos negociadores iraníes en el pasado calcularon mal, especialmente durante los años de Rouhani, es que cuando hablas con los estadounidenses y ofreces concesiones por buena voluntad para resolver un problema, ellos no lo ven así. Lo interpretan como una señal de debilidad. Así que, en el pasado, cada vez que los iraníes presentaban concesiones como un gesto de buena voluntad, los estadounidenses redoblaban sus exigencias. Creo que poco a poco, los iraníes están comprendiendo mejor la realidad de Estados Unidos y que negociar con el imperio debe hacerse de otra manera. En cualquier caso, en este momento estamos donde estamos. Pero la guerra continúa.
Están masacrando a la gente en Líbano. Líbano formaba parte del alto el fuego. Lebanon was a part of the ceasefire, and then the Pakistani Prime Minister Y entonces el primer ministro pakistaní lo dijo explícitamente. Pero ocurrieron dos cosas. Una fue que Netanyahu se opuso, igual que arruinó las negociaciones, arruinó el alto el fuego. Y de nuevo esto muestra quién tiene el control. Definitivamente no es Trump. Como dijo Tucker Carlson, es un esclavo, pero un esclavo que sigue siendo responsable de sus actos criminales. Netanyahu lo arruinó, pero también lo hizo el primer ministro libanés. Y esto es una de las cosas interesantes. El primer ministro libanés podría haber tenido un alto el fuego sin pagar ningún precio político, y podría haber salvado la vida de muchos ciudadanos libaneses. Pero eligió no hacerlo, porque estaba colaborando con Netanyahu y Trump. Así que contribuyó a socavar el alto el fuego en el Líbano diciendo que no, que iban a tener sus propias negociaciones directas con el régimen israelí, lo que sería la primera vez. and that we want normalization. And of course, this is causing huge uproar in Lebanon. Y por supuesto, esto está causando un enorme alboroto en Líbano, y también ha provocado la muerte de muchos libaneses. Pero lo que hizo Irán en respuesta, mucha gente creo decía, bueno, ¿por qué Irán aceptó el alto el fuego? Es que Irán en realidad no aceptó el alto el fuego de la manera en que se suponía que debía aplicarse. Como resultado de lo que estaba ocurriendo en Líbano, Irán impidió la normalización parcial del comercio. Así que, hasta que se impuso el asedio estadounidense ayer, la situación en el estrecho de Hormuz siguió siendo la misma que durante la guerra. Y esto creo es clave, porque estoy seguro de que habéis tenido economistas en vuestro programa que saben mucho más que yo, hablando de las implicaciones de la crisis energética, la crisis de los fertilizantes, la crisis del combustible, la crisis petroquímica, y así sucesivamente. Esto va a tener consecuencias mucho mayores en un futuro próximo. Así que Irán sigue ejerciendo una enorme presión sobre Trump. Y básicamente esa es la razón por la que Trump aceptó en primer lugar el impulso hacia un alto el fuego, por el estrecho de Hormuz. Al continuar el genocidio en Gaza, en Líbano, porque ahora mismo está teniendo lugar un genocidio en Líbano, la gente tiene que despertar. El impulso que vimos el año pasado, cuando la gente salió a las calles en todo el mundo, debe reavivarse rápidamente. Están masacrando en Gaza y están masacrando aún más en Líbano, limpiando étnicamente el país. La razón por la que el transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz se paralizó de nuevo fue por culpa de Netanyahu. Así que Netanyahu, la alianza sionista Netanyahu-Trump, es responsable de lo que se avecina. Y si esto continúa, especialmente con el asedio estadounidense al estrecho de Hormuz, va a provocar el colapso de la economía mundial. Creo que nos dirigimos hacia una recesión muy dolorosa que pronto desembocará en una depresión. ¿Tiene Irán algún vínculo diplomático u otro tipo de relación con Nawaf Salam y el gobierno de Josephine en Beirut? Lo pregunto porque los medios de comunicación tradicionales no hablan de las distintas capas del Líbano. Dicen que hay un diálogo directo entre el Líbano e Israel sobre un alto el fuego, como si representaran a todo el país. Esto, por supuesto, está mediado por Washington y Estados Unidos para desvincular a Irán de la cuestión palestina en su núcleo más profundo. Entonces, ¿podrías contarnos un poco sobre la relación de Irán con el gobierno de Beirut y desglosar este grupo reaccionario de personas que Washington ha reunido en nombre de las negociaciones? Bueno, el primer ministro y el presidente libaneses no fueron elegidos en función del apoyo popular. Fueron impuestos al Líbano bajo coacción por los estadounidenses y sus aliados regionales, los saudíes, los cataríes, los emiratíes, que son básicamente agentes de Estados Unidos, con visiones del mundo diferentes, pero aún así agentes de Estados Unidos.
Y por supuesto, están empujando al Líbano en la dirección que Estados Unidos desea. La opinión pública en el Líbano, como siempre han mostrado las encuestas, está completamente en contra de la normalización con el régimen israelí. Entonces, ¿por qué el primer ministro libanés impuesto por Estados Unidos impulsa conversaciones directas y su gente, y por extensión el presidente? Es porque son agentes de Estados Unidos. Es así de simple. ¿Por qué socavó el alto el fuego? Porque quería que la resistencia y sus partidarios en todo el Líbano fueran golpeados. Quiere ver sus pueblos bombardeados y a su gente masacrada, porque cree que eso cambiará el equilibrio de poder a su favor. Y así una vez más, como dije, socavó el alto el fuego que los iraníes y los estadounidenses habían acordado junto con Netanyahu, y aquí estamos. Los estadounidenses quieren separar a Irán de la cuestión palestina porque nadie, salvo Irán y sus aliados, se preocupa por los palestinos. Nadie más lo hace. Quiero decir, si alguien piensa que Erdogan o, ya sabes, los dueños de Al Jazeera son sinceros defensores de Palestina, se están engañando a sí mismos. Nadie apoya al pueblo palestino excepto la gente común de la región y del mundo entero. De forma abrumadora, ya sea en Turquía, Egipto o Jordania, los corazones de la gente están con Palestina en todo el mundo. Pero ningún gobierno va a hacer nada al respecto, como bien sabemos. Todos siguen con los negocios de siempre. Kia transportando combustible barato desde Bakú, Egipto, importando gas, y Jordania facilitando el comercio para el régimen israelí. Podríamos seguir. Los estadounidenses están haciendo todo lo posible por destruir el vínculo entre Irán y Líbano y entre Irán y Palestina. No tengo ninguna duda de que al final fracasarán. Y Líbano, aunque ahora la situación es muy dolorosa y se volverá aún más dolorosa en los próximos días porque los israelíes están masacrando a la gente, está sufriendo lo mismo que Gaza. Y una vez más, los medios occidentales miran deliberadamente hacia otro lado. No tienen excusa porque fingieron que no podían verificar nada en Gaza diciendo, no tenemos presencia allí, pero sí la tienen en Líbano. Sus periodistas cuentan con asistentes, conductores, toalla Ford, but their reports basically justify genocide. They're trying their best to justify genocide. Están intentando por todos los medios justificar un genocidio diciendo que se trata de objetivos o bastiones de Hezbollah, lo cual es mentira, y ellos lo saben. He hablado con un par de ellos y me dicen, bueno, no, nosotros no pusimos esos términos en nuestros informes. Fueron nuestros editores. No cambia nada. Su nombre está ahí y son cómplices de un genocidio. Son como los criminales del régimen nazi. No tienen excusa, ni ellos ni sus editores. Pero la gente de todo el mundo está viendo lo que se está haciendo en el Líbano, y ojalá la gente exprese su indignación, porque el año pasado la única razón por la que Trump se vio obligado a avanzar hacia ese falso alto el fuego en Gaza fue el enorme impulso que se estaba generando en las calles de toda Europa y del mundo. Así que tendremos que verlo. Pero de nuevo, creo que la cuestión principal, el campo de batalla decisivo que determinará el destino de todos, es la guerra silenciosa. Y ese es el estrecho de Hormuz. Cada hora que este estrecho permanece cerrado es como una bomba de relojería que se acerca a la explosión. Creo que si Trump no cede y no acepta las exigencias de Irán respecto al Líbano y la soberanía iraní, entonces el mundo se enfrentará a una catástrofe, y Trump también. Mi última pregunta, profesor Marandi. Por cierto, el FMI publicó hoy un informe que documenta los daños causados a la economía mundial. Dijeron que esto ya ha ocurrido y que el crecimiento económico global durante al menos un año será significativamente inferior a lo que habían estimado antes. También debería añadir que el impacto en el sur global será especialmente perjudicial, aunque ya hemos estado hablando de ello en otras conversaciones con economistas. Quería preguntarle por último algo que probablemente no pueda responder. ¿Qué pasa por la mente de Trump?
O para ser más precisos, podría haber una segunda ronda de conversaciones, dado que estamos viendo que esta idea se está planteando en los medios. Seeing this idea being floated in the media, Trump has said that the war with Iran is close to over. Trump ha dicho que la guerra con Irán está cerca de terminar, en una de sus entrevistas en Fox News, insinuando una segunda ronda de conversaciones. El ejército estadounidense también afirma que ha detenido por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar, lo cual es una completa mentira. He estado siguiendo los datos, en particular los del comercio entre Irán y China, y eso es claramente falso según esas estadísticas. Pero se están preparando y su segunda visita. Second round of talks and your second visit. Iran is preparing for all scenarios. Irán se está preparando para todos los escenarios. Trump quiere conversaciones, por eso no deja de hablar de ellas. Recuerda que decía que Irán estaba suplicando un alto el fuego durante 40 días. Empezó exigiendo una rendición incondicional, luego pasó gradualmente a un plan de 15 puntos y finalmente aceptó el marco iraní, el plan de 10 puntos para las negociaciones, lo que demostró quién estaba ganando realmente y quién estaba perdiendo la guerra. Y dice que la guerra está casi terminada. Lleva diciendo eso desde el principio de la guerra, que está casi terminada. Así que nada de lo que dice Trump tiene realmente importancia. He dejado de escucharlo. Has any significance. I've stopped listening to Trump. I don't listen to his interviews because nothing changes. No escucho sus entrevistas porque nada cambia para mí. Cualquier cosa que diga podría cambiar en 2 minutos, 2 horas o 2 días. Lo que importa para Irán son los hechos sobre el terreno. Volvamos al alto el fuego. Estados Unidos lo violó al no incluir al Líbano por culpa de Netanyahu. Teherán dijo, de acuerdo, estáis violando vuestra parte del trato. No vamos a permitir que esos barcos que debían estar listos, los que podían salir o pasar por el estrecho de Hormuz, operen. Esta es la diferencia entre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Irán hizo concesiones significativas. Los iraníes cumplieron de inmediato con su parte del trato y los estadounidenses no lo hicieron. Bajo el mandato de Obama, los iraníes intentaban constantemente presionar a Estados Unidos para que cumpliera con su parte del acuerdo, pero no lo hacía. Y luego, por supuesto, Trump rompió el acuerdo. Esta vez, en cuanto Estados Unidos lo viola, los iraníes dicen, de acuerdo, no vais a hacerlo, pues ningún barco, y responden de inmediato. Y la devastación y la matanza que vemos en el Líbano, que resulta doloroso de contemplar, y la indiferencia de los periodistas y políticos occidentales son absolutamente repugnantes, por supuesto. Pero lo que Irán está haciendo a Estados Unidos, a Trump y a sus aliados a través del estrecho de Hormuz es mucho más devastador. Simplemente no es algo que vayamos a ver en el informe del FMI, que aún no he visto. Imagino que intenta restar importancia a lo que está ocurriendo, porque por supuesto el FMI está controlado por Estados Unidos. No va a salir diciendo que esto es catastrófico. Pero si esto continúa, va a ser horroroso. Y la situación económica, como tú y yo sabemos, ya era muy mala antes de la guerra. Y las cosas están, ya sabes, la economía global, la economía estadounidense, las economías occidentales, están en serios problemas. Esta catástrofe económica tendrá un impacto a múltiples niveles, no solo porque la escasez de fertilizantes va a aumentar drásticamente. Esto es solo la punta del iceberg por ahora. No vemos lo que realmente está ocurriendo. Casi todo está bajo la superficie. Así que los fertilizantes, los productos petroquímicos, el petróleo, el combustible refinado, el GNL, todo eso por un lado, pero también hay otras implicaciones. Estas dictaduras familiares árabes, toda la riqueza extra que solían obtener del petróleo y el gas, la invertían en acciones y bonos estadounidenses. Eso se ha acabado. Y debido al enorme daño causado a sus economías, porque fueron cómplices en la guerra e Irán tuvo que tomar represalias,
tendrán que usar ese dinero que ya está en acciones y bonos estadounidenses o en otros lugares, los activos que compraron, para poder reparar. Y nunca volverá a la normalidad, porque la región no volverá a la normalidad. Irán seguirá controlando el estrecho de Hormuz en el futuro. Así que las vacas que Occidente ordeña, las vacas de Qatar, la vaca de los Emiratos, la vaca de Kuwait, la vaca de Arabia Saudí, la vaca de Bahrein, su leche se está agotando. El daño que se está causando a las economías occidentales, a la economía estadounidense, a la economía mundial, es de múltiples niveles, y el mundo sabe a quién culpar. The world economy is multi-layered, and the world knows who to blame. Just again, going back to Joe Kent. Una vez más, volviendo a Joe Kent, se trata del lobby sionista y del régimen israelí. Así que son Netanyahu y Trump, como sus representantes, a quienes la gente culpará en todo el mundo. La presión en todo el mundo aumentará contra Estados Unidos porque los países sufrirán, y la presión dentro de Estados Unidos también crecerá. La gente se volverá cada vez más en contra de este régimen genocida, que mientras hablamos, está llevando a cabo un genocidio. Y de nuevo, vuelvo a ese libro. Si Estados Unidos hubiera elegido un camino diferente y desobedecido a sus señores sionistas, no estaríamos donde estamos hoy. Los fondos de cobertura, las compañías de seguros y los bancos de inversión fueron culpados durante la crisis de 2008. El equivalente de esos criminales sería el lobby sionista. Lo dejaremos ahí. Profesor Mohammad Marandi, muchísimas gracias por su tiempo y que tenga un excelente resto del día. Have a wonderful rest of the day ahead. You too. I hope you Tú have a very también. good day, and I hope you're Espero que tengas un muy buen día y espero que tus espectadores también tengan un buen día. Y aconsejo a todo el mundo que vaya a Going to Tehran. Es una revelación sobre la realidad de la relación entre Estados Unidos e Irán. the reality of US-Iranian relations. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudyar Jyotishman hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros videos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Don't forget to hit the subscribe button.